Bueno, y el tema de desmantelando instituciones, que lo estamos viendo casi a diario. Ahorita acaba de pasar con el INAI. Sale un video de Julieta del Río, en donde ella dice, y se baja de la presidencia del INAI, y se la dan a Adriana Alcalá, en medio de una cosa turbia, porque ella habla en el video, en verdad véanlo, a mí sí me dolió México aún más, porque alguien que va por la presidencia del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, que se baje de esa forma, es algo, híjole, que duele en el fondo. Fuera de los juegos electorales que hay de 2024, etcétera, estamos hablando de un instituto de transparencia, en donde se tienen que rendir cuentas, no solo de los entes alrededor del presidente, sino del presidente también. Y entonces esta señora, Julieta del Río, se baja de la candidatura porque dice, esto me rebasa. No es la silla lo que me va a dar, por así decirlo, el poder. Bueno, aquí lo voy a decir textual. Eso no lo da una silla, viene de otro lado, como diciendo, viene de otro lado la directriz de no le están acatando las auditorías que ella trae anticorrupción, no hay equipo para transparentar. Y ella prefiere bajarse a seguir en ese juego de la no transparencia. Entonces, este video per se que acaba de salir este pasado domingo, creo que es rescatable para todo esto electoral que sigue. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la opacidad, y ella misma lo dice. Estamos en una opacidad en donde ella dice, prefiero la paz y esto me rebasa a mí como persona y prefiero salirme. Y en medio de eso, agarra la batuta de la presidencia a Adriana Alcalá, que esperemos pueda ser transparente y seguir todo este tipo de auditorías, etcétera. Pero lo que yo rescato de esto, lo tomamos de esta institución, es lo de Julieta. Este video de esta semana, en donde ella se baja por decir que no hay opacidad y que no hay equipo para transparentar lo que ella ha venido haciendo todo este tiempo. Entonces, abro con el INAI, pero eso también sucede con el INE, eso también sucede en la Suprema Corte, con el Tribunal Electoral, o sea, lo estamos viendo por todos lados, con líderes como Samuel García y AMLO, Samuel García en el caso de Nuevo León, tratando de desmantelar instituciones, porque ahí también dice que el Congreso lo va a borrar, Samuel García, en donde el líder narcisista quiere prevalecer por encima de las instituciones que son autónomas y que nos rinden lo que nosotros vivimos como democracia. Entonces, ojo, esto sí es mucho, mucho más grave de lo que creemos. Y mientras todos estamos en el juego electoral y viendo que sí esto, que sí lo otro, las instituciones se están desmantelando tal cual Venezuela. ¿Qué opinas de esto, Lore? Pues es grave, pero aparte no es algo nuevo, Marce. Desgraciadamente tenemos ya muchos años viendo la voluntad de desmantelar las instituciones y como que se fue trabajando poco a poco, ¿no? A mí lo que se me hace grave es que ahora, en este proceso por comparsas y prebendas personales, se le facilite el camino al presidente para desmantelar instituciones. Porque hay una votación muy importante que hay ahorita, que está pendiente en el Senado de la República, que es el nombramiento del magistrado de la Suprema Corte, ministro de la Suprema Corte, que entraría en sustitución del ministro Arturo Saldívar, que dicho sea de paso renunció para integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos ese nombramiento pendiente, estaba frenado porque no le alcanzaban los votos, porque estaba la oposición trabajando, y ahora el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dice que, ¿cómo lo dijo? Que las ofensas siempre van a tener consecuencias, o algo así, y entonces ya anticipó que Movimiento Ciudadano se sale del bloque de contención, o sea, de la oposición, y entonces va a votar con el bloque oficial. Entonces, ¿cómo es posible que al día de hoy haya políticos que por temas personales y partidistas pongan en riesgo el futuro de México? Eso es algo gravísimo que la gente tiene que tomar en cuenta ahora en el siguiente proceso electoral, para que vean a quién le dan las riendas de este país, porque vean todo lo que quieren hacer. O sea, aquí estás hablando de la amenaza al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es donde los ciudadanos nos podemos enterar de lo que tú quieras. Le puedes preguntar al INAI, pero entre muchas cosas que se preguntan es cómo ejercen el gasto público las diferentes autoridades. Estás hablando de desmantelar la Suprema Corte.
Al Tribunal Estatal Electoral le faltan, si mal no recuerdo, 2 magistrados. Sí. Está pendiente también y tienes una controversia ahí que 3 magistrados quieren sustituir al magistrado presidente. Entonces, las instancias que le dan soporte al modelo democrático en el que vivimos en México hoy están siendo amenazadas. Y lo peor del caso es que están siendo amenazadas por las mismas autoridades. A ese nivel de gravedad estamos. Porque les conviene, ¿no? Porque les conviene a estas autoridades que se desmantelen. Les conviene no rendir cuentas se quitaron los fideicomisos y se fue al Tren Maya, por así decirlo, el dinero. Entonces, prefieren que no estén viendo con lupa, estoy hablando del Instituto de Transparencia, y que se trabaje en la opacidad, y más en año electoral, ¿no? Pues tienes el ejemplo también de los medicamentos de COVID, las reglas que ponen, etcétera. El tema es, ¿por qué regresar al pasado? ¿Por qué regresar? Y corregido y aumentado. Porque realmente, por ejemplo, en el tema del INAI, esto fue un gran logro de un gobierno panista, Vicente Fox, donde se empezaron a transparentar las cuentas, empezó a haber transparencia, empezó a haber libertad de expresión. Luego vinieron otros partidos como el PRI que continuaron con esto porque era algo bueno para la ciudadanía. Si no, pues igual y lo hubieran quitado si hubieran querido. Totalmente. Porque entendemos que hay avances en nuestra democracia. Entonces, ¿por qué retroceder en todos estos avances que nos costaron muchos años y mucho sacrificio de mucha gente para poder lograr esto? Y ahorita lo que se ve es un retroceso, la eliminación de paraestatales, de fideicomisos, de apoyos para la salud, de apoyos para los jóvenes, de apoyo para el deporte. Lo que te imagines, se está, el tema de educativo, ¿cómo está ahorita? Entonces, ¿cómo es posible que apoyemos algo así? O sea, realmente eso es lo que queremos para nosotros, para nuestros adultos mayores, para nuestros hijos. Nos lo debemos de, yo creo que es una pregunta muy seria que debemos de hacerla, o sea, hacer una introspección en nosotros y decir qué es lo que queremos, y porque yo creo que esta va a ser una de las votaciones más importantes para el futuro de México. Y no creo estar exagerando, está un Congreso en juego, está en un Senado. Es muy importante ver por qué diputados votamos, por qué senadores votamos, aparte de la presidencia. O si queremos quedarnos en este gobierno que es autoritario, queremos seguir igual, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? O sea, que debemos de preguntarnos por qué tanta. El otro día estaba escuchando en el tema económico. Estamos súper bien, es lo mejor, la cantidad de remesas que entran a México, el superpeso, etcétera y todo. Y le digo, ¿no se han preguntado por qué están entrando esas remesas? Por la cantidad de gente que está saliendo del país a buscar un sueño porque no hay trabajo. Y por eso están entrando esas remesas. Entonces, ¿por qué no guardamos nuestros talentos aquí mismo en México? ¿Por qué no logramos que se queden y que no vayan y arriesguen su vida y vayan no me gusta la palabra, mojados, sí, ¿verdad? Que se vayan toda esta gente arriesgando su vida, arriesgando su integridad y su dignidad para poder mandar de comer a sus familias aquí en México. Totalmente. Y así como esos temas hay muchísimos. Entonces yo creo que es muy importante que pongamos mucha atención en lo que está sucediendo, en lo que está pasando. ¿Pero qué hace el ciudadano de a pie? Porque a mí sí me han preguntado, ¿pero qué puedo hacer yo para...? Pues sí podemos hacer cosas. Sí. O sea, sí podemos levantar la mano a la hora de votar, como dices tú, claro, por el diputado, por el TAR, por todas las cuestiones, o sea, que es voto popular, pues ahí también, renovar el INE, desde empezar por ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí el ciudadano tiene también poder y tiene mucho poder para poder elegir, porque ahorita estamos en medio de estas conversaciones internas que son presididas por amedrentación, o sea, por amenazas, amedrentar. Lo dijo ahorita Julieta, o sea, se bajó de la contienda, de llegar a ser presidente del INAI porque la rebasó la situación. Eso, o sea, que lo digas públicamente en un video, dices tú, órale. Exacto. ¿Y de dónde viene? Del Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, está diciendo, no estamos siendo transparentes. No estamos siendo transparentes. Y no nada más en esto, en muchas cosas. Entonces, tenemos varias pistas. La Corte, como ahorita dijo Lore,
la Corte, el Tribunal, el INE, el INAI. ¿Qué más queremos? Nos estamos desmantelando. ¿A costa de qué? Porque al final es para rendir pleitesía a un solo hombre, localmente o federal, o a nivel federal. Es para rendir pleitesía a un solo hombre, a una sola instancia, que no, eso no es democracia, eso es autoritarismo. Eso es autoritarismo, aunque muchos digan que es controversial el tema, no, sí es autoritarismo. Nos ha costado, como tú dices, Peggy, todo este tiempo, nos ha costado caminar hacia acá. Ahora, aquí localmente tú, Lore, que eres parte del Congreso, ¿qué opinas también en la cuestión de Nuevo León? Pues también tiene una voluntad, no sé, como no le dan los votos para desmantelar instituciones, porque si le dieran yo creo que ya lo hubiera hecho, sí le da para estar amenazando y haciendo afrentas a los demás órganos autónomos. Públicamente. O sea, ya se desistieron y públicamente dijeron que no van a hacer caso de observaciones que les hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Imagínate. De sentencias del Poder Judicial, burdamente lo dice el gobernador, y no le voy a hacer caso a lo que me está diciendo el Poder Judicial, que es la máxima autoridad judicial de este estado. El Congreso, pues tan lo quiere desmantelar que ya nos mandó un atentado al Congreso. También ha tronado en contra de la Comisión Estatal de Transparencia. Entonces, pues bueno, cuando no le favorecen algo, Samuel García simplemente dice que no funciona, que no está de acuerdo y que todos son parte de la mafia del poder, como el señor que tenemos en Palacio Nacional. Unas clases de política, diplomacia, etcétera. Yo creo que las clases sí las recibió, Marce, y él tiene perfectamente claro el tema de la división de poderes, tiene perfectamente claro cómo se maneja un Estado de Derecho. Simplemente tiene la voluntad de no hacer caso, pero de que lo sabe, lo sabe. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que un líder que tienes, o sea, como lo estamos diciendo en la mesa, pues tienes preparación, por algo estás ahí, pues usa las cosas a tu favor y de buena forma para el Estado y para la nación. O sea, ¿por qué quieres dejar ese legado? O sea, como un líder que ya está ahí, que eres el presidente, el gobernador, lo que tú quieras, el alcalde, úsalo para bien. O sea, trata de ser lo mejor de tu cargo. ¿Por qué quedarte? O sea, eso es lo que se me hace fatal de México, porque a mí sí me da envidia de la buena otros países. Claro. Que todo tiene lo suyo. O sea, obviamente en todos lados hay que sí esto, que sí la corrupción, que sí tal, pero a diferentes niveles. Y siempre... O sea, yo vuelto a ver mucho los países, por ejemplo, una Australia, una Nueva Zelanda, un tal. Digo, obviamente estamos años luz de allá, pero tú ves los liderazgos de allá y dices, ¿qué tipo de liderazgo son? Y cuando ya no pueden seguir en el liderazgo, o sea, llevando, por ejemplo, una Jacinda Ardern, que en su momento fue la que llevaba todo en Nueva Zelanda, se bajó ya dijo, ¿saben qué? Ya no puedo seguir gobernando aquí, ya no puedo porque tengo que irme con mi familia y traigo sinceramente, o sea, ser transparentes, trabajar para el bien común, eso ya se nos olvidó en México. O sea, la verdad es que estamos en estos juegos perversos que nos están carcomiendo como sociedad, y no me quiero ir muy soñadora, pero en la utopía, sí, pero yo sí creo que con buenos liderazgos, y como lo han dicho aquí, que ven por el bien de la gente y no sé qué, podemos llegar a ser otro tipo de México, yo sí creo, sin desmantelar instituciones. Es que el problema es cuando llegan personas a la política, o candidatos, o alcaldes, o gobernadores, o presidentes, o lo que quieras, que están buscando pues solucionar su vida a través de esto, ¿verdad? En vez de, o sea, no tienes la vocación, porque si realmente tuvieras la vocación, si eres un político de verdad, sabes perfectamente bien que con el sueldo que ganas no te va a cambiar la vida. Y ahí es donde tú te das cuenta si alguien es corrupto o no es corrupto y si tiene vocación de servir o no. Es muy fácil y muy sencillo. No son los grandes sueldos, no lo son. Sí, claro, son sueldos muy dignos. Te dan de comer, te dan muchas cosas. Sin embargo, si tú entras para la política para cambiar tu vida personal o hacer fortuna, estás muy equivocado. Y nosotros como ciudadanos estamos más equivocados porque lo aceptamos. Totalmente. Porque lo aceptamos constantemente.
y se convierte en todo en temas personales. Me están atacando, me están diciendo que si mis hijos, hablando hace ratito, constantemente el gobernador, que si el Congreso. A ver, el tema es, ¿qué estás haciendo por la ciudadanía? ¿Qué estás haciendo por tu gobierno, por lo que te toca gobernar? Por algo te lo están a un diciendo. señor resentido de toda la vida que siempre ha dicho que no ha trabajado, que no Frustrado. tiene ni siquiera cuenta de banco, por el amor de Dios. Y él es qué pena que lo diga así, pero es el presidente de la República de México, o sea, de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, y es un señor que constantemente dice, yo no, y que es mentira, es lo peor del caso, ¿verdad? O sea, el esconderse detrás de eso no está bien. No está. Pero y de bueno, pasada, ya saliendo a decir maldiciones, ¿no? Del neoliberalismo, no sé qué acaba de decir, yo no daba crédito, dije, no, ahora sí si ya perdimos el desmantelamiento de instituciones, no sé qué, ya decir públicamente no lo quiero decir, pero neoliberalismo nos tuvo aquí, no, de este gobierno nos tiene así, la verdad.